Capítulo 6. A las raíces que susurran tu nombre. La niebla regresó, pero esta vez no venía del mar. Surgía del suelo. Brotaba de las grietas en el pavimento, de los respiraderos del metro, de las bocas de los desagües. Era una niebla espesa, tibia, que olía a tierra húmeda y a metal oxidado. Quienes la respiraban, decían después, sentían una presencia extraña en la garganta, como si algo hubiera descendido por su tráquea y ahora viviera allí, susurrándoles desde adentro. Jonathan caminaba con Eleanor hacia las ruinas. Ya no hablaban, hacía días que las palabras habían perdido su propósito entre ellos. Ahora se comunicaban por pulsos, por instintos en un apretón en el brazo, un ligero movimiento de cabeza. Era como si sus cuerpos recordaran un lenguaje mucho más antiguo que el habla, una conexión primordial. Las raíces en sus brazos habían seguido creciendo, extendiéndose hasta los hombros, se enrollaban bajo la piel, formando patrones simétricos, como si fueran venas hechas de obsidiana, y a veces palpitaban, latían al ritmo de algo enterrado muy, muy abajo. El teléfono de las raíces ya no estaba en el sótano. Había desaparecido, pero Jonathan no necesitaba buscarlo. Sabía dónde encontrarlo, lo sentía. Podía sentir su llamada desde el fondo del pozo, ese lugar donde todo comenzaba, y donde todo estaba destinado a terminar. Cuando llegaron al sitio del ritual, el círculo de piedras estaba cubierto por una vegetación negra y antinatural. Las raíces brotaban del suelo como serpientes retorcidas, conectándose entre sí hasta formar una red densa y pulsante. En el centro, el pozo exhalaba un aire helado, un contraste brutal con el calor insoportable del exterior. Y allí, clavado en una de las rocas, estaba el teléfono. El auricular colgaba, descolgado, como si esperara a alguien. Y del otro lado, una voz distorsionada repetía una y otra vez, "Anjon, Anjon, Jonathan lo tomó. No dudó ni un segundo. Sabía que ya no podía escapar, que el ciclo lo había atrapado por completo. Solo podía responder, con la voz ronca, apenas un susurro. Preguntó, "¿Qué quieres?". La voz al otro lado cambió de inmediato. Ahora era la voz de Eleanor, pero multiplicada, como si 1000 versiones de ella hablaran al mismo tiempo. Un coro fantasmal que resonaba en su cráneo, "No quiero, necesito. Y tú también lo necesitas, Anben". ¿A dónde?, preguntó Jonathan, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda al hueco. Al antes, sin nombre. En ese instante, Jonathan sintió que su mente se abría de par en par, como si una puerta interna, sellada durante incontables vidas, se desbloqueara de golpe. Y entonces, recordó, no era un recuerdo normal, era una avalancha. De repente, estaba en el pozo. Pero no era el año 2024, era 1876, y él no era Jonathan Crane, era Theodore Vale. Estaba quemando un manuscrito, gritando de agonía mientras la sangre brotaba de sus ojos. Y cuando cayó, algo lo atrapó. No eran manos, eran voces. Voces que le susurraban a Has vuelto. Esta vez, no olvides. Y él prometía que no lo haría, pero siempre lo hacía, porque el olvido era parte del ciclo, porque el dolor lo purificaba, porque el universo necesitaba testigos que se renovaran constantemente, que vivieran la misma tragedia una y otra vez, sin saberlo. Jonathan soltó el auricular. Sus dedos ya no eran dedos, se estaban transformando en ramificaciones finas, leñosas, que buscaban instintivamente el suelo. Cayó de rodillas. Las raíces de sus brazos se extendieron, tocando la red subterránea que cubría todo el lugar. Un pulso de energía recorrió su cuerpo. No fue dolor, fue reconocimiento, fue como volver a casa. «Ya no soy yo», dijo, sin una pizca de sorpresa en su voz. «Nunca lo fuiste», respondió Eleanor. Su voz ahora serena y única. Solo eras el recipiente, el que carga el eco. Y ahora, el eco te consume. De repente, una figura emergió de la niebla. Era la detective Sarah Miller. Pero ya no parecía humana. Su piel era una mezcla extraña de corteza de árbol y tejido vivo. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad, completamente negros. Llevaba su placa de policía colgando del cuello, ahora cubierta de musgo y líquenes. «No debes tocar el teléfono», dijo Miller, con una voz grave, profunda, como si hablara desde el subsuelo. «No aún. ¿Y tú sí podías?», preguntó Jonathan. «Yo ya no soy yo», respondió ella. «Soy el camino, la advertencia. La memoria del sistema. Vine a decirte que si usas el teléfono 3 veces, te conviertes en parte de la red, y ya no podrás regresar aunque quieras. Y tú querías
¿Regresar?, inquirió Jonathan, observando la transformación de la detective. Miller miró sus manos. Ahora, más raíz que carne. Sí, admitió Anne hasta que entendí que no había nada a lo que regresar. Este mundo es solo una sombra del que realmente existe. Esa noche, en el campamento abandonado, Jonathan encontró el zoótropo victoriano. Estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Él lo encendió. Las imágenes comenzaron a girar, proyectando escenas imposibles, fragmentos de otras vidas, de otras realidades. Vio a Eleanor naciendo en un hospital, pero con 4 brazos. Se vio a sí mismo como Theodore Vale. Quemando el manuscrito en 1923, Anne vio a un niño en el año 2024, dibujando los extraños símbolos del pergamino en una pared. La última imagen lo dejó helado. Mostraba al profesor Marsh realizando el ritual original en 1876. Animó. Pero cuando el zoótropo dio una vuelta completa, el rostro de Marsh se había transformado en el suyo, en el rostro de Jonathan. No es repetición, murmuró para sí mismo, comprendiendo la terrible verdad. Es resonancia infinita. El zoótropo se detuvo bruscamente, y en su lugar proyectó una escena completamente nueva en Jonathan, de pie, enterrando el manuscrito en el suelo. Pero mientras lo hacía, sus brazos se convertían en árboles, y del libro brotaban flores negras que se abrían en la oscuridad. A las 3:07 de la madrugada, el viento cesó. El silencio fue absoluto, total, hasta que, desde el fondo del pozo, llegó un sonido, una respiración colectiva, como si miles de pulmones vegetales inhalaran al unísono. Jonathan se acercó al borde y miró hacia abajo. No vio un fondo oscuro, vio un cielo invertido, lleno de espirales estelares que giraban lentamente, y en medio de ese cosmos subterráneo, una figura lo esperaba. Una figura con 4 brazos. ¿Quién eres?, preguntó al vacío. La figura no respondió con palabras. Respondió con una emoción pura, una que Jonathan sintió en lo más profundo de su ser: nostalgia. Nostalgia de un futuro que aún no había ocurrido. Y entonces, Jonathan lo supo. No era un monstruo, no era un dios, era él mismo, en todas sus formas posibles. Llamándolo a casa, Anne tomó el manuscrito, lo sostuvo sobre el abismo del pozo. Y por primera vez en todo este tiempo, no sintió miedo, Anne solo sintió certeza. Si me voy, dijo, su voz resonando en el silencio, me recordarás. Eleanor, que había estado de pie detrás de él todo el tiempo, colocó una mano en su hombro. Sus dedos ya no eran humanos, eran filamentos oscuros y retorcidos. No, dijo ella, con una calma aterradora. Pero el pozo sí he contado las veces que el teléfono ha sonado. ¿Hoy fueron 9? ¿Ayer fueron 12? Mañana no contaré, porque ya no habrá quien escuche. Este fue el último fragmento encontrado en el diario de la detective Sarah Miller, en una página arrancada y enterrada bajo el círculo de piedras, escrita con sangre seca y tinta de calamar. Gracias por acompañarme en este descenso a la locura. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de este oscuro universo. Nos vemos en la próxima niebla.